Bien, buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India. Hoy es martes 3 de marzo del 2020 y vamos a hacer la sesión número 90 del curso El alma, la cualidad de la vida. Hay que decir que el próximo 23 de abril cumpliremos 5 años haciendo este trabajo, matizando que durante un tiempo se hacía una vez al trimestre, por razones logísticas de programación de la asociación, del centro. Pero ahora vamos 2 veces al mes y parece que la cosa va bastante avanzada. De todas maneras, no vamos ni por la mitad del libro, ¿eh? Por lo tanto, hay lo que hay. Bien, como de costumbre, el loto que representa al loto egoico. En realidad es un nenúfar. En Europa son nenúfares, lotos no se crían en esta zona, pero sin embargo equivale al mismo misterio. Es el misterio precisamente del cuerpo causal. Cuerpo causal abierto equivale en ese momento a la cuarta iniciación. No quiere decir que las plantas reciban la cuarta iniciación, sino que en el emblema que tenemos aquí de la gran invocación lo vemos mejor lo que es el loto, ¿no? Vemos la cuarta hilera y la protección de la joya en el loto. ¿Os acordáis de esto, no? Además, ¿con qué se relaciona? Que tiene que ver con Piscis. Esto, venga, ya que estamos en Piscis, es el momento idóneo para hablar del tema. Venga, ¿va? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Qué hay en el mito de Piscis? Cuando Hércules va al templo de Helios, le pide al padre, ¿qué le da el padre? Le da un cáliz, la conciencia crística, y el cáliz es esto. Cuando el cáliz está completamente abierto es la cuarta iniciación. Por eso, Piscis es el fin del ciclo, es el retorno a la casa del Padre, el aratado, ¿no? O el triunfo del espíritu sobre la materia también, ¿no? ¿Sí? Continuamos. La pregunta de siempre. Os lo miráis, me lo decís, que no sea lo mismo que hace un mes o 15 días, y luego os preguntaré, por favor, que los comentarios luego quedan grabados todos, ¿eh? A vosotros os parecerá que no, pero a mí me llegan comentarios vía WhatsApp de gente que habla demasiado. Y quiere decir que no es que no haga preguntas, que son chismorreos. ¿Santi? El uno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La llama viviente. La llama viviente. Pues así, con la vista que pillo el ángel. El ángel. Y me pregunto, ¿el ángel? Bueno, ¿y el por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el ángel? Es la que me pregunto yo. ¿Por qué el ángel? ¿Por qué el ángel? El ángel solar. Vale. Como estoy con el tema del ángel solar y entonces por alguna razón me viene el ángel solar. Hoy os he enviado material, ¿no? Del ángel solar. Vale. Muy bien. ¿Los demás por qué? El percibidor divino porque el alma es el cuerpo de la tríada espiritual. Entonces, ¿no? Sí. No. El alma está en ¿qué es? En el medio, ¿vale? La tríada es dentro de lo que es la influencia del átomo manásico permanente, está en el tercer subplano, empezando por arriba, el átomo está en el primero y va bajando. Cuando llega a cierto nivel, está en el segundo. Esa es la que está en contacto con la tríada y cuando desea estar en contacto con la personalidad. El punto de unión entre la mente abstracta y la mente concreta. Vaya, entre los 3 subplanos superiores, que son la parte abstracta, donde cuando se dominan se recibe la cuarta iniciación, y cuando se dominan los 4 inferiores se recibe la tercera iniciación. Así de claro. ¿Algo más? Venga, va, los demás. El maestro en el corazón. ¿Por qué? Porque el maestro nos marca el camino. El maestro nos marca el camino. ¿O no? Sí. Tú verás, yo no te digo ni pío ni que sí ni que no. A mí no me gustaría que el maestro me marcara el camino, porque si el maestro me tiene que marcar el camino, es que como estudiante no doy mucho de sí, ¿o no? Pues eso me pasa. Pues ya va. Pues ahí lo has dicho. ¿Vos? Yo he escogido la llama viviente porque me he leído el capítulo hoy, que es precioso. Y me parece que lo representa. La llama viviente. Es porque siempre
está arriba está bien. Muy bien. ¿Y vos, Santi? ¿Por qué? Yo por el uno para todos y todos para el uno. Bueno, el uno es la causa. A ver, lo que pasa que para la personalidad sí que el referente es el alma, pero esto tiene muchos matices. Hoy en el programa de radio, el Faro Camino a Shambhala, hemos hablado de este tema, del tema de lo que es la mónada y lo que es el ángel solar. El que mejor tal vez lo explica, explicado de una forma amena, es Vicente. Vicente lo deja muy claro lo que es. Hay gente que lo confunde, incluso a veces aquí en Amigos de la India, pues conferenciantes que han dicho que es lo mismo, no es lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros, por el nivel evolutivo que tenemos, hasta que no alcancemos la tercera para adelante y nos acerquemos a la cuarta iniciación, al aratado, no hay necesidad de matizar tanto. Porque lo único que indica el matiz es que tenemos una mente poderosa, que tenemos el sentido discernitivo desarrollado. Pero se trata de que entendamos que en el futuro nos alimentaremos de la intuición. Claro, la comprensión de la diferencia entre el ángel solar y la mónada es vía intuición. ¿Lo digo? Es decir, no por un análisis así racional, porque llegaríamos tal vez crearíamos una forma mental que en lugar de integrar, como haría la forma que se generase a través de la captación directa, uno piensa en esa captación directa y genera una forma mental, pero esa forma mental ha venido, lo que es del arquetipo, ha venido de forma instantánea, no la hemos ido construyendo, por lo tanto no tiene el color de la conciencia humana. Cuando hablamos de conciencia humana ya sabemos a lo que me refiero, ¿no? Depende de 3 factores, ¿no? 3 principios, 3 aspectos, 3 campos de manifestación, 3 mundos. Claro, eso es muy complicado. Si viviéramos en el entrecejo, tendríamos muy claro que el siguiente paso es vivir aquí arriba, en la cima de la cabeza, encima de la montaña. Pero hoy por hoy parece ser que todavía, pues bueno, estamos caminando, ¿no? ¿Sigo? Venga, aquí nos quedamos en la sesión anterior, la número 89, la luz. Dice, el desenvolvimiento de la conciencia o la revelación del alma constituye el objetivo por el cual la vida adquiere forma y también el propósito por el cual se manifiesta el ser. Esto puede ser denominado la teoría de la evolución de la luz. Si se tiene en cuenta que el científico moderno sostiene que la luz y la materia son términos sinónimos, haciéndose eco de las enseñanzas de Oriente, es evidente que mediante la interacción de los polos y la fricción de los pares de opuestos surge la luz. Qué bien, ¿no? Es que las palabras del maestro son algo muy importante. Además, qué forma tan elegante. Cuando uno lo mira bien este lenguaje y compara el de Vicente, vemos la transferencia que hay, ¿no? La identificación, como es uno de los maestros claves, el que se encarga de preparar para la iniciación, pues transfiere una capacidad interpretativa muy importante. Mas este ser tuvo encarnaciones en las que fue un buen escritor, y Vicente también. Por lo tanto, eso queda. Claro, cuando uno escribe bien, expresa bien, quiere decir que el canal de comunicación con la parte más abstracta está construido. Y el centro laringeo está plenamente desarrollado, la mente. Dime. La síntesis funciona. Claro. Lo vuelvo a repetir. Dice, la luz. 1. El desenvolvimiento de la conciencia o la revelación del alma constituye el objetivo por el cual la vida adquiere forma y también el propósito por el cual se manifiesta el ser. Todo lo que se trabaja dentro de la materia con un objetivo, que el ser, la conciencia que se va a ir generando, es la que va a ser capaz de hacer de puente, de nexo de unión entre la parte más abstracta, que sería el espíritu, y la parte más concreta, que sería la materia, teniendo en cuenta una cosa, que son exactamente lo mismo. Claro, no podemos decir nunca que Dios, el Logos, se proyecta y tiene una parte inferior, es decir, separada de él, no. Esa parte inferior, la materia, lo que es el sistema solar, es una emanación de su pensamiento. Lo que pasa que nos toca a nosotros, colaborando con él, transmutar esa parte, porque es parte de un karma planetario del sistema solar y un karma cósmico
que él, como discípulo de otros logos, se comprometió en su momento cuando encarnó a superar. Y si nosotros estamos con él, estamos contribuyendo a ello, ¿no? A la solución. ¿Lo vemos? Dice, esto puede ser denominado la teoría de la evolución de la luz. La teoría de la evolución de la luz. Somos luces, sí, somos luz. Somos voluntad al bien, vaya. Somos hijos de Dios, somos dioses. Y empezamos en un remoto pasado, tan remoto que no merece la pena ni mencionarlo, a irnos condensando en formas. Empezamos el camino de descenso de la materia y ahora estamos posiblemente en la última fase. No la fase, la humana, no quiere decir que nos queden 2 encarnaciones, no. Nos quedarán un montón. Pero estamos en la última fase. Estamos con los pies en el sendero y por lo tanto se espera de nosotros que vida tras vida vayamos en este camino. No quiere decir que los que no siguen la filosofía esotérica no estén en el camino de evolución, lo están igualmente. Una encarnación no es nada y al mismo tiempo es mucho, siempre y cuando se haya hecho un reenfoque, una reorientación. Si se hace, uno se pone a los pies de la luz, en este caso el discernimiento, la comprensión interna profunda, poco a poco va viendo el camino que tiene delante. Pero como esto no se puede enseñar de una manera clara, se dan pequeñas pistas y se espera la complicidad del estudiante, de tal manera que el estudiante, investigando, meditando, reflexionando, a través de su profunda comunión interna, de personalidad-alma, pueda realmente un día dar a luz una nueva idea. Y esa idea es una percepción de un arquetipo, que es síntesis básicamente, pero según sus rayos, sus energías, saldrá un ideal y saldrá posiblemente al final una organización. Cuando eso acontezca, tal vez esa idea se acabará pervirtiendo como siempre ha sucedido. Claro, las ideas están ahí. Los ideales son muy difíciles de llevar a la práctica. Pero claro, uno amolda su forma de actuar, su forma de pensar a una idea. Pero cuando uno le da ya cuerpo y los acaba condensando y los acaba regularizando, los está matando al mismo tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de la filosofía del amor, el cristianismo, en el momento que se organiza un grupo para defender de forma clarísima, con unos preceptos especiales de obligado cumplimiento, con dogmas de fe, es el momento en que empieza a cristalizarse, ¿verdad? Porque la idea que es abstracta. Es abstracta. Pero yo, en mi periodo evolutivo actual, en esta encarnación, no puedo ser abstracto. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una forma que necesita extrema dualidad, es de ser concreto, para poder sobrepasar la influencia de la forma sobre mi conciencia. ¿Me explico? El gran drama humano es que no puede vivir con los arriba porque está encarnado. ¿Lo vemos? Y aunque dejemos la encarnación y estemos en los planos internos, tenemos el mismo problema. Porque mientras estemos sujetos a la ley de la justa retribución, este problema lo tendremos. Otra cosa será el día que alcancemos el aratado. Se funden los átomos simiente y empieza la auténtica vida. Pero fijaos, la prueba cómo acaba, o qué prueba hay previa, la crucifixión. ¿Lo vemos? Y eso es inevitable. A ver, la crucifixión se puso de esa manera para dar a entender que el trabajo de percepción de la conciencia crística y de manifestación de la conciencia crística conlleva una renuncia a todo lo material. Por eso se llama, el pétalo de desarrollo se le llama renunciación. Es renunciar a todo la materia. Incluso hay que extraer una parte, eso pasa más en la quinta, esa idea que hemos tenido de ser humanos. El maestro tiene que arrancar esa parte de su conciencia de que ha sido humano. Humano es dualidad, es decir, alma, por un lado es espíritu, alma y forma, ¿no? Para nosotros es forma y alma y conciencia, nada más. Pues imaginaos que el maestro ya no pensaría nunca, a partir de esa prueba, cuando consiga la quinta iniciación, esa parte ya queda borrada, queda superada. Claro, imaginaos lo difícil que tiene que ser eso. Claro, se nos presenta el psicodrama con sangre, latigazos, era la era de Piscis. Y sabéis que el refrán aquel, que la sangre, ¿cómo era? La letra con sangre entra, ¿no? Es decir, cuando uno, en lugar de dedicar la atención, como uno no sabía qué era la atención, uno se mortificaba. Concéntrate. ¿Y cómo se concentraban? Con el plexo solar, ¿no? Yo me acuerdo en las clases, el primero de bachillerato tenía 10 años,
Cuando la profesora nos decía en un dictado que nos concentráramos, había niños, y alguna vez lo hice yo, que se ponían en tensión, cuando es todo lo contrario. Hasta que no entras años después en el tema de la meditación, dices, no, hay que relajarse. Caramba, si a mí me obligaban a apretar ahí poco menos que romper la punta del lápiz. ¿Entendemos? Claro, si tú esto no lo enseñas, es muy difícil que con el tiempo vayas apreciando la virtud de ese entrenamiento. ¿Lo vemos? ¿Sí? Sinónimos, haciéndose eco de las enseñanzas de Oriente. Es verdad, luz y materia son exactamente lo mismo. ¿Cuándo nos dimos cuenta que luz y materia era lo mismo? O que Dios es luz. Cuando explotó la primera bomba atómica. Ahí nos dimos cuenta de que a través del método de lo que se llama la fusión, el bombardeo de partículas, se acaba rompiendo el núcleo y ¿qué salió? Se manifestó el ángel, el pitri que lleva dentro. ¿Lo vemos? Ahora, ¿qué precio hemos pagado? Bueno, ahí está, ¿no? Es evidente que mediante la interacción de los polos y la fricción de los pares de puestos surge la luz. ¿No se enseñaban en la escuela a frotar una barra de aquellas y pasarla por el vello de los brazos? ¿Se levantaba? Bueno, pues fijaos los pares de opuestos, ¿no? La corriente va saltando, 50 hercios son 50 ciclos, va cambiando de polo, de cable, vaya, para ser más exactos. ¿Lo vemos? La planta promete, parece una pinácea, ¿no? Pero no sé qué es. Bien, dice, segundo, cuando un hombre camina literalmente en la luz de su alma y la clara luz del sol afluye a través de él, revelando el sendero, eso revela al mismo tiempo el plan. Sin embargo, llega a ser consciente simultáneamente de que el plan aún está muy lejos de ser consumado. Lo oscuro, en verdad, se hace más evidente. El caos, la miseria y el fracaso de los grupos mundiales quedan revelados. Se observa la impureza y el polvo de las fuerzas que guerrean, y todo el sufrimiento del mundo pesa sobre el asombrado pero iluminado aspirante. Lo oscuro, en verdad, se hace más evidente. El caos, la miseria y el fracaso de los grupos mundiales quedan revelados. Se observa la impureza y el polvo de las fuerzas que guerrean, y todo el sufrimiento del mundo pesa sobre el asombrado pero iluminado aspirante. Esto nos pasa cuando vamos buscando la luz, ¿no? ¿Y qué nos pasa en estos momentos en el mundo? No menciones el nombre, que estamos siendo bombardeados con una idea tóxica de un bicho que está por ahí, que nos va a devorar a todos, y es la excusa perfecta para podernos manipular de forma más clara, con el consentimiento personal y sobre todo queremos nosotros, para evitarnos miedos futuros, a entregarnos como conejillos de indias, ¿no? ¿Qué forma tiene esta planta? Hace unos días hablábamos de ella. ¿Nos parece una esvástica? Ay, parece, si no lo digo. Claro, y además es esvástica perfecta, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? No. Eso ya lo sabemos. Pero en relación con lo que estamos leyendo, estudiando, ya sé que gira hacia allí, es una esvástica, como las agujas del reloj, esto sí, pero relacionado con el tema que estamos tocando, ¿qué quiere decir? ¿Lo vemos? ¿Gloria? ¿Santi? Y tiene ángel. Que tiene ángel. A ver, es la danza de Shiva, ¿no? Dios es movimiento, ¿verdad? Entonces, si la conciencia se mueve, ¿qué hace la forma? Va cambiando. Claro, va cambiando. ¿Qué quiere decir cambiando? Que va surgiendo la parte más oscura que estaba oculta. ¿Lo vemos? Más densa. Claro. Tú cuando te pones a batir algo con una batidora, ¿qué sucede? Si hay muchas cosas, ¿verdad? Que van saliendo, si tienes varios productos, ahí van saliendo los colores y al final todo se difumina, ¿no? Porque todo se ha fusionado, una emulsión total, ¿no? Que se llama ahora. Bien, pues imaginaos que tiene que salir toda la impureza precisamente porque el sendero se va revelando como. A ver, la gente que solamente tiene creencias, todo lo ve muy bonito, ¿verdad? Dios proveerá, yo voy al templo, Dios me ama. Esa idea nos la hemos creado nosotros. Y es una cristalización que tardaremos vidas en quitárnosla. Pero el camino de lo que es el científico, el esoterista, el que investiga, por ahí no va.
basa con la comprobación y sobre todo con la capacidad que tiene de irradiar. No es lo mismo creer que Dios proveerá que meterte en el camino esotérico, meditar cada día, reflexionar, tener la conciencia abierta, no como mucha gente que automáticamente se apartan de la realidad y solamente se consagran a su ideal, sea el que sea, y creen que con eso son más espirituales, ¿no? Cuando uno se encamina en el verdadero camino, pasa esto. Las fuerzas que guerrean y todo el sufrimiento del mundo pesa sobre el asombrado pero iluminado aspirante. Entonces es como si la dualidad se manifestara De forma más clara, más cruda. Exactamente, así es. Por eso la cuarta iniciación, que hemos empezado hablando con el tema, es la batalla final. Es un Kurukshetra a lo bestia. Así como el primero es la segunda iniciación y es la parte emocional que me domina, básicamente los miedos. El tema de la madre, la luna, pero es el miedo. Eso es el miedo, no la madre como la hemos conocido. No. La dependencia transmitida con ese cordón umbilical que aunque nos lo cortan, en realidad no nos lo cortan, porque existe internamente cordón que también existe con toda la gente con la cual estamos en relación habitualmente. Se dice corta hilos, sí, pero ¿qué hilo cortas? Es que además no los puedes cortar, porque va en contra de la propia evolución. Necesitas de la extrema dualidad de gente que está más o menos en la luz y gente que está en las antípodas de la luz. Está en otra cosa. ¿Por qué? Para aprender en la dualidad. Si no, esta rueda no gira. Si no, uno está vivo. Esto no se puede parar. El día que se pare, dura todo. Los movimientos duran todos los periodos solares. El día que se pare, adiós. ¿Vemos? ¿Continúo? Dice, la meta de la evolución consiste en una serie graduada de manifestaciones de luz. Velada y oculta, en todas las formas se halla la luz. A medida que la evolución avanza, la materia se convierte en un buen conductor de la luz, demostrando así la exactitud de la afirmación de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué tenemos aquí? Términos esotéricos, ¿eh? No me digáis que es una flor porque ya lo sé. Santi, ¿qué tenemos aquí? Venga, va. Una trinidad, una tríada. Una tríada. ¿Qué quiere decir? Yo soy la luz del mundo. Manifestémonos como tríada, con cuarta iniciación, y entonces veremos lo que es la luz. ¿Lo vemos? Y si pudiéramos vivir en el centro de la tríada, además, colores muy bonitos, ¿eh? Eso es un séptimo rayo, ¿no? Una cosa así, ¿eh? Aquí es bonita la flor. Y parece la cara de una persona, ¿no? Los ojos, ¿eh? Incluso yo cuando la vi por primera vez me recordó las plumas de los pavos reales. Uy, algo, pero no sé de dónde es, porque estas me llegaron una vez una persona que me las envió y no sé, porque creo que algunas son de jardinería, pero la verdad es que impone. ¿Qué diríais de esta flor? Venga. ¿Qué tiene en el centro? Tiene como un corazón, una parte que se ha abierto ya, ¿eh? Es como si aquí dentro hubiera habido algo muy querido para el insecto. ¿Lo vemos? Y además es curioso porque cuando hacemos la analogía de la flor, de toda la flor abierta, con una encarnación, ¿qué sucede? Una encarnación es como el viejo rosal que está ahí, que cada primavera y no todas da flores. Yo recuerdo que de pequeño uno que daba flores blancas que se deshojaban enseguida en casa de mis padres, y aquel daba un año sí, 4 no, pero daba flores, daba rosas. Y yo recuerdo que aquello era pues un trozo poco menos que de leño, es como la vid, pero daba fruto. ¿Y los humanos? Imaginemos el rosal, bueno, todo el periodo, llega la primavera, llega un nuevo nacimiento y al final se produce el milagro cuando alcanzamos cierto camino en el sendero de manifestar esta cualidad. Es la tríada espiritual, por analogía, ¿eh? ¿Continúo? ¿Sí? ¿No? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué creéis que es la luz del mundo, va? La tríada espiritual, la mónada. Dice, ¿podrá resistir esta presión? ¿Podrá conocer en realidad el dolor y sin embargo regocijarse eternamente en la conciencia divina?
es capaz de enfrentar lo que revela la luz y, no obstante, continuar su camino con serenidad, seguro del triunfo final del bien? ¿Será abrumado por el mal superficial y olvidará el corazón del amor que late detrás de todas las apariencias externas? El discípulo debe recordar siempre esta situación, si no, lo que ha descubierto lo destruirá a él. Hay un mantra, el mantra de unificación, que dice así: que se revele el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Lo vemos. Aquello de los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. Que el alma controle a la forma externa la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. ¿Qué está hablando? Del drama del discípulo, del aspirante. ¿Cuántas veces perdemos al día la conciencia, y más con estos ataques de informáticos, de informativos pésimos, que nos ponen en peligro, nos avisan de que viene un bicho que nos va a devorar? Y cuando mira la estadística de víctimas, resulta que de cáncer, de suicidios, y esto en España, miles cada año. Y sin embargo, unos cuantos centenares en todo el mundo no es una cifra a tener en cuenta. Pero como lo que se trata no es de informar, sino de introducir el miedo para tener a la gente controlada y provocar una crisis económica con unos intereses nefastos, que es lo que quieren hacer, pues evidentemente ya se encargan muy mucho de no decirnos la verdad y de hacernos olvidar una cosa muy importante: que el día que perdamos la confianza en nosotros, estamos muertos. Entonces, rizando un poco más el rizo, si le miramos así por encima, analizando un poquito los hábitos de consumo de la gente, de la televisión, del nivel cultural, vimos una sociedad de muertos vivientes, ¿o no? De zombies. ¿Verdad que sí? Walking Dead, ¿hay que sí? ¿Sí? También veo que está ocurriendo ahora, y también en otras situaciones, es como un poco ¿qué has de elegir? Es decir, has de tomar una acción, te has de situar en el momento. Entonces, vale, pues las noticias, lo que sea, los periódicos, todo te induce a decir, fíjate, este bichito no va. Sin embargo, pues depende de la reacción que tenga, decir, pues bueno, pues vale, si hay un bichito, te deja de hablar otra cosa, pero eso a mí no me incumbe, quiero decir, en cambio otras personas están presas de miedo. Entonces, esto no es una forma de activar, realmente. Quien no está conmigo está en contra mí. Ya que nos ponemos a hablar, ya que ya estamos en Cuaresma, periodo de Adviento, periodo de preparación a la cuarta iniciación, los famosos 40 días. 4 veces he hecho la 40, porque el 40 es la perfección de los vehículos, de los 4. Es decir, se tratará de alcanzar la perfección físico, etérico, emocional, mental concreto y en el causal, la mente abstracta. Cuando esto se consiga, de hecho se consigue en los 3 primeros, el 30 es esto, el 10º trabajo, Capricornio, y se trata de que arquetípicamente el signo de Piscis se produzca esa gran revelación, la cuarta iniciación. Claro, ¿por qué quien no está conmigo está contra mí? Todos los mensajeros de Vishnu, todos los que tenemos de noticia, los últimos, la época axial, por ejemplo, todos coinciden en algo. Hay un camino que conduce a la casa del Padre, que pasa necesariamente no por la creencia. Esto fue para el pueblo atlante y la humanidad tiene un porcentaje de conciencia atlante muy, muy grande. Su objetivo era la mediumnidad y ese objetivo en cierta medida se consiguió y con creces. Algunos tenían un poco de intelecto, otros lo desarrollaron más, pero el intelecto es una característica del periodo ariano, de la conciencia monástica, que es el periodo ariano. Y el objetivo es alcanzar el discernimiento, no por la vía de la mediumnidad o de la pseudointuición, como vemos, por ejemplo, en ese montón de canales que por las noches hay echando cartas y todo esto, sino por la vía del análisis y de la reflexión. Lo que sucede que hemos llegado a un periodo de la evolución que hemos de aplicar eso que el otro día aquí, estudiando magia blanca, el tibetano nos sugería.
la hermandad científica. En lugar de las creencias en la fraternidad, que es lo que, o de la inmortalidad del alma, o del amor a la humanidad y del Cristo y de Dios, o la luz de Buda, que lo hablamos de forma creyente, ¿por qué no nos ponemos a trabajar de manera científica con un rayo impar, la mente concreta, el quinto? Y empezamos a ver lo que nos cuesta ponernos de acuerdo con lo que el término luz. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero cuidado, cuando uno dice que tiene mucha luz y rechaza a los demás por su aspecto, su color de piel, etcétera, o porque me caen mal, que es una tontería como un piano de grande, o mejor dicho, como tan alta como el Everest o más, realmente ¿qué estamos haciendo? Que las creencias se estrellan contra la cruda realidad. Y la cruda realidad tiene una particularidad muy importante. Si empleamos la mente, nos daremos cuenta que cuando hay, por ejemplo, una guerra, uno tiene que defender el karma de su país. Esto es algo que en el camino espiritual hace mucho daño. A Vicente le tocó ir a la guerra civil. ¿Por qué? Porque se jugaba una iniciación. Señor mío, tú has encarnado aquí, tú lo que no puedes decirle al maestro cuando llegue ese momento, no, yo soy pacifista. No te hemos enseñado que la vida física no sirve, no es nada, que es la inmortalidad lo que vas a conseguir. ¿Lo vemos? Claro, y quien dice este caso extremo que se apunta muchas veces para ver por dónde va la gente, como el tema de la muerte, a mí me gusta sacarlo porque hay gente que vive con mucha contradicción. Y cuando sacas el tema de la muerte hay gente que no vuelve más a las clases, eso ya lo sabéis, ¿no? Pues cada uno que viva su problema. Pero cuando uno quiere realmente ser un miembro activo a la larga de la jerarquía, un servidor de la jerarquía, esa cuestión la debe tener resuelta. Y la mejor manera de tenerla resuelta es tener los pies en tierra. El maestro te dice, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la planta de tu pie? ¿Dónde está el sendero? ¿Dónde está la planta de tu pie? ¿Qué creéis que rige Piscis? Los pies, precisamente. Los pies. Los pies del peregrino destrozados en una vida. Es decir, la materia ya la domina. ¿Lo vemos? Piscis arquetípicamente, no porque tengáis el signo en Piscis, no nos lo creamos así. ¿Vemos el problema cuál es? Es decir, todos los mensajeros de Vishnu nos han hablado de un camino. Y nos han hablado de una confianza total. ¿En quién? Lo han explicado desde fuera de una divinidad porque no se podía entender en aquel momento, y hoy también cuesta mucho, de que esa divinidad y ese arquetipo está dentro tuyo. Es decir, cuando se habla del Padre, él no se refería tanto al Logos, se refería precisamente a la mónada. Él se encontró como todo el que pase la iniciación, pues que no hay nada, todo oscuro. ¿Y qué querías? Quédate allí y cuando estés aquí, en este mundo, cualquier cosa que necesites, lo empezarás a elaborar. Por eso lo primero que te quitan es la mente. Claro, imaginaos quitarte la mente, la memoria. Esa famosa prueba de la noche oscura no es tanto la idea que nos han dado, sino perder el referente de la mente concreta. Cuando uno no se acuerda de nada, sabe que está aquí, pero todo su bagaje cultural, esotérico, afectivo, emocional, de supuestos vislumbres espirituales, se ha esfumado porque el disco duro está en otro sitio ya, aparecerá, cuando se necesite aparecerá, pero se trata de ver hasta qué punto uno puede realmente vivir, con mayúsculas, en ese estado de conciencia. Por eso es tan difícil alcanzar la etapa de Arahate. ¿Os acordáis de los relatos del Buda? Que su gran amigo Ananda no consiguió la primera prueba, no lo pasó, y tuvo que darse, tuvo que esforzarse, porque es el camino, claro, alcanzar el arretado, que significa estar en un estado de conciencia, una comunicación directa con él, los planos internos, no podía ser de otra manera, y al final, según las leyendas estas, la tradición, él consigue ese estado. ¿Lo vemos? ¿Sí? Explicar piedra, pero a lo bestia, Y además, una cosa muy buena, imaginaos un pedregal, ¿no? Un pedregal. Sabéis que ahora hay cultivo hidropónico, ¿no? Que no necesita tierra. Pues imaginaos que en ese pedregal empiezan a crecer las flores y cualquier y no hay tierra, no hay nutrientes, todo piedra. ¿Cómo concebiríamos esa agricultura? Pero nada, piedras, piedras y piedras, nada de, piedra seca. Pues ese es el camino que debemos transitar. Agua. No, piedras. Nada. Es para ver el referente humano cómo queda. ¿Continúo?
Mira, dice, es capaz de enfrentar lo que... Mira, dice, ¿podrá resistir esta presión el aspirante? ¿Podrá conocer en realidad el dolor y sin embargo regocijarse eternamente en la conciencia divina? ¿No dais gracias cada día a la divinidad por presentarnos tantísimos problemas? Porque, Madre de Dios, lo que se ve cada día, ¿eh? Dice, es capaz de enfrentar lo que revela la luz y no obstante continuar su camino con serenidad, seguro del triunfo final del bien. ¿Cuánta gente confía en que al final, el final es positivo? Ojo que ese final positivo con estos ojos no lo vamos a ver, ¿eh? Con este cuerpo no lo vamos a soportar. Y además, el triunfo final del bien pasa ¿por qué? Por la prueba de la cuarta iniciación, arrancarnos el mundo material. Tal vez las crisis que tienen que entrar en este siglo XXI, el famoso concilio que viene dentro de unos años, pero en ese concilio se toman decisiones que repercutirán a lo mejor 50, 100, 200 años después. Así funciona esto. Así se han ido poco a poco haciendo. Ahora, antes del concilio van a hacer limpieza. Por eso, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Lo vemos? ¿Sigo? Dice, será abrumado por el mal superficial y olvidará el corazón del amor que late detrás de todas las apariencias externas. Es muy importante ver la mano divina detrás de todo lo manifestado, pero no lo imaginemos, percibámoslo. ¿Y cómo se hace? Manteniendo la conciencia muy alerta, en silencio. Pero no es el silencio que me aíslo de los demás y me pongo un tapón en los oídos, que de ese silencio no vale. Dice, el discípulo debe recordar siempre esta situación, si no, lo que ha descubierto lo destruirá. ¿Cuánta gente abandona el camino cuando llega en ese momento? De tantos que se presentan, parece ser que son muy pocos los que cruzan la puerta, porque se ve que el trago es muy duro, y cuando se pasa de la cuarta a la quinta, aparentemente, según se explica, es mucho más duro, porque es otra cosa. Ya no hay uno que fue humano, ¿no? Eso ya no existe. ¿Lo vemos? Y aquí tenemos dos flores maravillosas que parecen pajaritos, pero no lo son. ¿Lo vemos? ¿Habéis hecho foto? Ya está, sí. Tú, venga, va. Una, aunque haga una, ya está. Bien. Pero con el advenimiento de la luz se hace consciente de una para él nueva forma de energía. Aprende a trabajar en un nuevo campo de oportunidades. El reino de la mente se abre ante él y descubre que puede diferenciar entre la naturaleza emocional y la mental. También descubre que se puede obligar a la mente a asumir la posición controladora y que las fuerzas sensorias responden obedeciendo a las energías mentales. La luz de la razón produce esto, luz siempre presente en el hombre, pero solo significativa y poderosa cuando es vista y conocida, sea fenoménica o intuitivamente. La luz de la razón produce esto, la luz siempre presente en el hombre, pero solo significativa y poderosa cuando es vista y conocida, sea fenoménica o de manera intuitiva. ¿Qué os he dicho antes de la bomba? La explosión, eso era luz, ¿no? ¿No os parece que uno de los grandes milagros de la humanidad ha sido, gracias a Urano, el invento de la bombilla eléctrica? Porque había los quinqués de gas, sabéis que hay en las casas buenas que tenían dinero, tenían la luz de gas. En Barcelona existía eso, en todos los países existía, en Europa existía la luz de gas en las grandes ciudades. Además se hicieron obras de teatro, historietas de estas. Pero que sepamos que eso fue un triunfo, el quinqué fue otro triunfo. Pero la luz eléctrica es lo más sano. Y la bombilla fue lo más sano que se inventó. Y ahora se está trabajando de una manera que serán, bueno, ya lo habéis visto los LEDs, que los LEDs en el futuro serán insignificantes, serán del tamaño de 1 milímetro cuadrado o 2 y estarán dentro de la obra, de las paredes o de los techos y se encenderán solos. Si lo que he visto yo es cierto, pues ya se manifestará cuando toque. ¿Os gustan los pajaritos? Son plantas, Sí, pero no sé si son naturales o manipulados, no lo sé. Una cosa muy extraña, sí. La luz de la razón produce esto, luz siempre presente en el hombre, solo significativa cuando genera un fenómeno. Pues no hay mayor fenómeno en la Tierra. Pues no hay mayor fenómeno en la Tierra que darse cuenta de la luz que posee el ser humano, de la luz que hay en la naturaleza, de la luz real que manifiesta el planeta, de la luz que tiene la humanidad y de la luz de los diferentes reinos de la naturaleza y por descontado, la luz de nuestro Padre, la luz del Sol. Luz que si la entendemos bien, en el fondo, contiene todo lo manifestado,
Todo el sistema solar está dentro de la propia radiación del logo solar. Esto es importante que lo entendamos, porque vamos a repetir desde el principio. Dice, pero con el advenimiento de la luz se hace consciente de una para él nueva forma de energía. Se refiere al discípulo, como sabemos. Dice, aprende a trabajar en un nuevo campo de oportunidades. El reino de la mente se abre ante él y descubre que puede diferenciar entre la naturaleza emocional y la mental. También descubre que se puede obligar a la mente a asumir la posición de controladora y que las fuerzas sensorias responden obedeciendo a las energías mentales. La luz de la razón produce esto siempre presente en el hombre, pero sólo significativa y poderosa cuando es vista y conocida, sea fenoménica o intuitivamente. La luz la podemos percibir, la forma más correcta siempre será mediante el despertar de la intuición, pero para llegar a ese punto de conciencia hemos de comprender que debemos pasar por la fase en la cual la luz es vista ni más ni menos como de forma fenoménica, es decir, nosotros reconocemos la luz en tanto y en cuanto nos representa las sombras, la oscuridad, los reflejos a veces nos indican una falsa realidad, pero todavía no somos capaces de enfrentar con nuestro sentido, el sentido de la vista, encarar la luz directamente. ¿Por qué? Pues porque es de tal intensidad que tal vez si lo hiciéramos acabaríamos fundiendo esos filtros, las retinas, esa característica protectora que tenemos en nuestros sentidos para, según qué vibraciones, no poderlas, no percibirlas, porque irían en detrimento precisamente de estos órganos. Es como tampoco podemos tocar según qué objetos, si fueran objetos radioactivos, por ejemplo, porque la energía que desprenden acabarían perjudicándonos seriamente. No podemos tocar, por ejemplo, cosas que están a una temperatura muy elevada porque nuestra vibración no está precisamente preparada. Y tampoco podemos tocar un cable eléctrico porque en realidad tenemos una corriente y no estamos todavía preparados para eso. ¿Llegará en un futuro? Por supuesto que llegará, pero llegará en la medida en que la conciencia se haya expandido lo suficiente. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Dice, a la luz del todo se desvanece la luz del pequeño yo, así como la luz inherente a todo átomo del cuerpo se une y queda anulada en la luz del alma, cuando ésta resplandece en toda su gloria. Cuando esta etapa de altruismo, servicio y subordinación al yo uno y de sacrificio al grupo llega a ser el objetivo, el hombre ha alcanzado la etapa en que puede ser aceptado en ese grupo de místicos conocedores mundiales y trabajadores grupales que es el reflejo de la jerarquía planetaria en el plano físico. Voy a repetir. Dice, a la luz del todo se desvanece la luz del pequeño yo. Así, el día que nosotros podamos entender este todo como el alma o lo manifestado o el creador, entendamos que el día que reconozcamos el alma y que la luz del alma es la que realmente nos está condicionando el comportamiento o que prácticamente surge por nuestros poros, hablando de una forma muy metafórica, entenderemos que la luz de la personalidad ya no tiene razón de ser. La luz de los pequeños vehículos, del vehículo emocional, del etérico, del mental, ya no tiene sentido. Hay una luz unificada que representa la forma, una luz que habla de iluminación, pero no habla precisamente de la captación total del arquetipo, que sería ni más ni menos que la intuición. Pero como estamos aprendiendo, no lo olvidemos nunca, que estas clases es para aprender. En este caso, como bien sabéis, utilizamos este libro, que es un recopilatorio de las enseñanzas sobre el tema del alma, ofrecido por Alice Bailey. Este tema del maestro tibetano. Este compendio sobre el tema del alma es muy extenso. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Seguramente que sí, pero lo importante es que entendamos que estamos en un momento histórico de nuestra evolución. Estamos apercibiéndonos de la existencia de esta luz,
Ya no nos basamos para nada en los estudios que hemos realizado previamente, en las reflexiones que hemos mantenido a lo largo de los años, en las conclusiones a veces muy contradictorias para nuestro mundo emocional y sobre todo para nuestro mundo mental, e inclusive a la hora de ponerlas en práctica hemos encontrado un grandísimo rechazo. No obstante, lo que estamos percibiendo es una luz sintética. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay diatribas, que no hay el circunloquio propio de uno con sí mismo, con los demás y darle vueltas a un tema. No, hay una intuición directa. Hay que hacer esto y sin que nos lo hayan dicho, lo interpretamos de una manera que va en la línea de aumentar el servicio. Y es curioso que este fenómeno se produzca en diferentes partes del mundo y en individuos de formaciones religiosas, políticas, económicas, filosóficas, etcétera, etcétera. Cuando uno se encamina, pone la mente al servicio de un ideal, de una causa, acaba revelando ni más ni menos que un estado de conciencia completamente nuevo. Un estado de conciencia que hace que el alma se manifieste en el mundo de la forma, en la personalidad, con todo su esplendor, con toda su gloria. Dice, a la luz del todo se desvanece la luz del pequeño yo, así como la luz inherente a todo átomo del cuerpo se une y queda anulada en la luz del alma, cuando ésta resplandece en toda su gloria. Cuando esta etapa de altruismo, servicio y subordinación al yo uno y de sacrificio al grupo llega a ser el objetivo, el hombre ha alcanzado la etapa en que puede ser aceptado en ese grupo de místicos, conocedores mundiales y trabajadores grupales, que es el reflejo de la jerarquía planetaria en el plano físico. Este grupo del que habla es el famoso grupo, el nuevo grupo de servidores del mundo. Hay que decir que es un grupo que no es físico, no existe a nivel físico, no tiene licencia fiscal, no tiene estatutos, no tiene sede social, no tiene correo electrónico, ni dirección, ni página web, ni nada por el estilo. Es un grupo que existe en el plano mental y solamente es apto para aquellos discípulos que realmente pueden vivir en la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden vivir en lo más sublime de la mente. No la mente concreta, que solamente pondera y potencia lo negativo, lo que hay que, sino aquella que es capaz de integrar. Esa es la mente que nos interesa cultivar. Tampoco una mente ilusa que dice que el mal no existe, que el mal no existe, que el mal no existe, y lo repite cada día 100 veces si es necesario, y es incapaz de reconocer el punto de evolución en que se encuentra. No, hay que saber integrar, pero para integrar primero hay que reconocer en la dualidad en la cual nos estamos desenvolviendo. Por lo tanto, ¿queremos formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Queremos que el alma que ya se empieza a manifestar en nosotros dé un paso adelante en el grupo? Hay que decir que para formar parte de este grupo, en el plano físico, habrá honrosas excepciones, por descontado, de discípulos que a lo mejor en el plano físico no tienen un grupo a su alrededor de colaboradores en los cuales se toquen temas esotéricos, pero también hay que decir algo muy importante. El nuevo grupo de servidores del mundo no está constituido, ni mucho menos, exclusivamente por estudiantes, por discípulos que trabajan el tema de la espiritualidad. Esa idea es falsa. Esa idea proviene del exceso todavía de sexto rayo devocional, idealismo caduco que tenemos. Aquellas almas que se manifiestan como tales por medio de una forma trina, involutiva, una personalidad, pero que han sido capaces de integrar algo muy importante. Han integrado la energía de la forma, la sustancia de la forma, la síntesis con el arquetipo, con lo que es ni más ni menos el alma. Y en ese punto medio de encuentro entre el mundo de la materia y el mundo de la mónada, son capaces ya de percibir intuitivamente. Y al percibir intuitivamente, la gran ventaja que tienen es que no pierden el tiempo analizando, sino que la captación de la verdad es directa. Por ejemplo, lo que os he puesto aquí son dos flores abiertas, que están esperando que un insecto venga a libar, ¿no? A aportar su polen para seguramente fecundarlas o irradiar. Prácticamente están las dos flores estas están irradiando. Tienen un color muy definido. Parecen dos pajaritos, no son pajaritos, pero fijaos que las dos están diciendo algo muy importante. Estoy aquí, acércate.
Se lo están diciendo precisamente al reino animal, al reino de los insectos. Pero entendamos que el alma en nosotros hace un efecto parecido. Está continuamente llamándonos y está llamando al mismo tiempo, nos estamos comunicando a nivel interno con todas las almas. Por tanto, este grupo es ni más ni menos que la solución que la jerarquía genera para que la propia humanidad sea su autosalvadora. No olvidemos que no debemos esperar de ninguna manera que nos venga una solución mágica por parte de la jerarquía. Seremos los que estamos en el sendero en cada una de sus múltiples facetas, con el karma que tengamos cada uno, pero solamente tenemos un dharma: buscar el mayor bien para el mayor número de la humanidad. No esa idea mesiánica, idealista y devocional de salvar a todos, no. El todos no tiene cabida en el momento actual, ni nunca lo ha tenido. No olvidemos que tenemos diferente procedencia, diferente momento de individualización, diferente karma que agotar, experiencias por vivir. Por lo tanto, cuando llegue el momento, cada uno irá comprendiendo poco a poco el papel que desempeña. El requisito es vivir en lo más sublime de la personalidad, que es el mundo mental. Paso a la siguiente diapositiva. Ya sabéis que hoy por un problema técnico no podemos continuar con las preguntas directas de la sala. Bien, esta diapositiva dice así: 4. Soy un mensajero de luz. Soy un peregrino en el camino del amor. No camino solo, y sé que las grandes almas y yo somos uno, y el servicio que prestamos es uno. Su fuerza es mía, esta fuerza la reclamo. Mi fuerza es de ellos y la entrego voluntariamente. Como alma camino en la tierra, represento al uno. Prácticamente este texto, que debe de ser de las instrucciones que da yo a alguno de sus discípulos, no recuerdo cuál, en el Discipulado de la Nueva Era, volumen 1 y 2, esos dos grandes libros de casi 1000 páginas o más del tibetano, se puede sintetizar como un mantra y sería muy interesante que se reflexionara sobre el contenido. Vamos a repetir. Dice: soy un mensajero de luz, soy un peregrino en el camino del amor. No camino solo, y sé que las grandes almas y yo somos uno, y el servicio que prestamos es uno. Su fuerza es mía, esta fuerza la reclamo, mi fuerza es de ellos, y la entrego voluntariamente. Como alma camino en la tierra, represento al uno. Es curioso porque cuando nos reconocemos como discípulos, y es verdad, somos mensajeros de la luz, cada uno hay que reconocer según su grado de evolución. No es lo mismo la luz que nos trajo, por ejemplo, el gran mensajero, el gran avatar de Vishnu, conocido como el Buda, o el Nazareno o el Cristo, que la que puede aportar un discípulo de primera iniciación, de segunda, de tercera o de cuarta. No es la misma, pero tengamos en cuenta que es luz. Si la conciencia crística está manifestada y se ofrece clarísimamente un exquisito sentido de valores y de responsabilidad, y la buena voluntad es real, ahí tenemos un faro de luz. ¿Que abarcará unos metros o unos centenares de metros? Perfecto. ¿Que andando el tiempo esa luz, pasada la segunda iniciación, abarca unos kilómetros? Fantástico. ¿Que cuando llega la tercera son decenas de kilómetros o centenares? Perfecto. ¿Que cuando alcance la cuarta iniciación a lo mejor son más de centenares de kilómetros? Maravilloso. Y cuando llegue a ser un Mahatma, un maestro, una quinta iniciación, pues muchísimo más, evidentemente. Pero lo importante es que entendamos que estamos en una cadena evolutiva, en una espiral. Por lo tanto, a cada uno, dentro de esta gran nave que es la evolución planetaria, la evolución del sistema solar, a cada uno le corresponde estar en su puesto. Ya sabemos que en el puente de mando estará el que debe de estar. Pero nosotros deberemos reconocer cuál es nuestra función. No olvidemos que en las pequeñas cosas, en el pequeño servicio del día a día, nos estamos labrando el porvenir. Estamos generando ni más ni menos las condiciones para futuras expansiones de conciencia. Condición sine qua non, de nuevo. No actuemos con fines egoístas. No pensemos que por el simple hecho de hacer las cosas que nos gustan nos estamos abriendo un camino más grande hacia la luz. No. La luz la debemos de compartir. Es decir, aportarla en aquellos lugares y en aquellas situaciones
donde es muy necesaria, y tal vez la solución que nuestra energía puede ayudar a revelar no la vamos a implementar nosotros, la van a implementar otros, porque esto es así: unos invocan, otros irradian, y habrá unos terceros que ejecuten la luz esa, le den carácter práctico. Así se posibilitó, por ejemplo, que la enseñanza, tal como la conocemos en todo el mundo, la enseñanza reglada, que prácticamente en casi todos los países del primer mundo es obligatoria, llegara a ser una realidad en el plano físico. Sabéis que hasta la llegada de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, pues la educación tal como la conocemos actualmente solamente era accesible a las clases altas, la aristocracia y los grandes terratenientes, por ejemplo, pero que realmente el pueblo prácticamente no tenía derecho. Gracias a esa aportación acuariana de la Ilustración, el famoso periodo de los grandes filósofos de la Ilustración, hoy está extendida en todo el mundo, y no hay nada mejor que invertir una gran parte de la riqueza del país, del Producto Interior Bruto, precisamente en la educación. Porque quiero decir una cosa: la ignorancia, que es la falta de luz, es muchísimo más cara. Claro, si uno aquí tiene luz, debe reconocer que es un portador de antorchas de luz, es un mensajero, es un pequeño ángel solar, vamos a hablar en estos términos. Por lo tanto, como futuros avatares, como pequeños avatares en nuestro medio ambiente, la luz la debemos de compartir y darnos cuenta que no caminamos solos, aunque si eso sí es verdad. La prueba del día a día la vivencia uno solo. Lo que sucede, que lo que se recomienda siempre por parte de las enseñanzas esotéricas, espirituales, es que uno tenga confianza interna. Si uno tiene confianza interna con el alma, sabe perfectamente que el alma está interconectada con las demás, por grupo, por línea de rayo, por periodo de encarnación, por línea de trabajo, de servicio, por todos los matices habidos y por haber. Por lo tanto, entendamos que esa soledad no existe, solamente existe unidad. Y lo que se trata es de que en los planos karmáticos tengamos la grandísima oportunidad y sobre todo honestidad de darla a conocer, de revelarla, de ponerle en este baño purificador y ver cómo aquel negativo se convierte ni más ni menos en una maravillosa fotografía. Somos uno y el servicio que prestamos es uno. Su fuerza es mía, esta fuerza la reclamo, mi fuerza es de ellos y la entrego voluntariamente. Hay que decir que cuando un discípulo, un estudiante, da un paso del camino de aspiración, del camino del aprendizaje, y entra en una senda donde ya ha pasado una puerta y empieza a experimentar el potencial que todo ello conlleva, prácticamente ni está solo, ni su trabajo es en balde, y hay que tener en cuenta que en alguna parte están tomando una nota muy clara del trabajo que esté realizando. En la medida en que el discípulo se olvide de los resultados, estará cada vez más cerca de tener grandísimas conclusiones. Y a veces, en los pequeños detalles es donde mejor se aprecia el grado de profundidad del trabajo que se está realizando. Hay trabajos que nadie quiere hacer. Sin embargo, hay que decir una cosa: cualquier trabajo es válido para manifestar el potencial del alma, siempre y cuando vayamos al trabajo con la característica de que estamos actuando como almas. Si sirve de interés, tal vez las biografías por ejemplo, de los fundadores de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, franciscanos, capuchinos, dominicos, benedictinos, carmelitas, seguramente que me dejaré más, maristas, etcétera, etcétera. Fijaos en las biografías de los fundadores. Por ejemplo, Marcelino de Champagnat, fundador de la Orden Marista. Podemos hablar de San Antonio de Padua, podríamos hablar de San Benito de Nursia, de los benedictinos, de la reforma que hicieron tanto la Teresa de Ávila como Juan de la Cruz de la Orden del Carmelo, y muchas más que me dejo por el camino. Fijaos en el espíritu de entrega y de abnegación total que tuvieron, y por lo que sabemos por los estudios esotéricos, algunos de ellos tenían una tercera o incluso algunos muy clarísimamente una cuarta iniciación. Por lo tanto, como es el caso, por ejemplo, de la Teresa de Ávila o el Juan de la Cruz, Juan de Yepes. Entendamos entonces que este camino de gran revelación existe, que es real y que es uno con la jerarquía. Por eso no estaremos nunca solos. ¿Quién estará solo? La materia. Pero la materia sin conciencia no sirve para nada.
es involutiva, por lo tanto nosotros hemos apostado decididamente por la materia. Así que este texto seguramente que lo copiaremos y haremos de él un mantra a repetir en algún momento del día, porque francamente es una maravilla. Y aquí la planta que he puesto, me imagino que viene de algún jardín tropical, no la conozco por aquí, y la verdad es que bueno, está ampliada, pero es una maravilla la flor esta, y cómo las semillas caen para abajo, parece que estén diciendo, son como pequeñas, son rayos de luz que brotan de un centro, y en al final supongo que tienen una semilla, y esta semilla, porque la foto tampoco la veo bien, me la enviaron y es de una página web, es decir, ya pone el texto ahí de donde viene, y francamente es algo maravilloso como cuando uno vive cerca de este cáliz, de lo que es el cuerpo causal, está irradiando en todas direcciones. Por lo tanto, nos debemos de animar decididamente. Abajo tenemos un color violáceo y arriba tenemos precisamente las hojas verdes, tercer rayo, una pureza absoluta, y aquí tenemos unas puntas como amarillentas, marrones de los rayos de luz que estamos irradiando. Ojalá nos pareciéramos un poco a nivel interno al reino vegetal. El reino vegetal no se mueve y sin embargo el grandísimo papel que desempeña. Los humanos, como cuerpo animálico que poseemos, nos movemos mucho y tal vez en el exceso de movimiento esté el gran hándicap a la hora de revelar la conciencia. Sin embargo, nuestro cuerpo físico está creado para movernos y mucho y adaptarnos a las condiciones medioambientales cada vez más duras. ¿Sigo? La siguiente diapositiva. 5. No se desaliente por nuestros fracasos y nuestras reacciones hacia el espejismo. Aprendemos a recorrer confiadamente el camino de la luz. Aprenda del pasado, pero no permita que lo retenga. No deje que las palabras ni la influencia de otros le guíen. Que la luz de su propia alma lo guíe de una fortaleza a otra y le revele la pureza del móvil que inundará su vida con amor. Qué maravilla, ¿eh? Y las plantas, esta planta que está aquí dentro del agua, muchísimo más hermoso. No sé si es una composición floral o es precisamente sacado de un invernadero, no tengo ni idea. Lo que sí sé que la fotografía es inmensamente preciosa porque además tenemos formas cónicas y van saliendo todos hacia arriba y es muy curioso la verticalidad y sobre todo la punta que cada uno de estos bulbos, que parecen bulbos, los capullos estos, están esperando a que llegue el momento y se puedan abrir. Es una forma muy curiosa de decirnos que estamos trabajando en grupo y que llegará el momento en que estos capullos, estos conos se abran y revelen todo el esplendor que llevan dentro. Ojalá fuésemos un grupo que nos pareciéramos a esta planta y pudiéramos irradiar todos en un momento determinado. Vamos a ver. La frase de confianza que da el maestro al discípulo dice: no se desaliente por nuestros fracasos y nuestras reacciones hacia el espejismo. Aprendemos a recorrer confiadamente el camino de la luz. Claro, cuando uno busca la luz, lo primero que encuentra, y esto hay que decirlo con toda confianza, no es la luz, es la oscuridad. Uno cree que el camino tiene accidentes, tiene un terreno dificultoso, pero lo que no comprende a veces o no llegamos a comprender es que el camino está en unas piedras que están en unas pésimas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que pisas una piedra, si habéis estado por la montaña, por ejemplo, y habéis estado en algún sitio donde antiguamente hubo un glaciar, sabéis muy bien que una de esas piedras es muy inestable, son piedras pequeñas, uno se resbala y acaba provocando que prácticamente, de centenares de piedras te acompañen, piedras pequeñas, y dices, caramba, ¿qué ha pasado? Bueno, si lo aplicamos al tema por analogía del sendero, parece que un día cuando tenemos un tropezón, un resbalón, que los haya cada día y unos cuantos, evidentemente, pues parece que todo se nos viene encima. No, hay que incorporarse y volver decididamente a seguir ascendiendo en la montaña. Que tenemos otro resbalón que nos pasa más o menos como en el mito de Sísifo, que tenía una gran bola, todo su karma, y quiso llegar precisamente a la cima de la montaña con aquella gran bola. Claro, cada vez que estaba cerca de la meta, la bola
por su gran inercia, su atracción hacia la materia, volvía a caer y volvía otra vez a iniciar el tema de la ascensión a la montaña. Por lo tanto, entendamos que el desaliento no debe figurar en nuestra agenda diaria, ni mucho menos, no debe de estar dentro de nuestra conciencia. Sí que es verdad que en algún momento pues puede entrar algo. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos en un cuerpo humano. No olvidemos eso. Y por lo tanto, eso nos puede afectar, pero debe de ser momentáneamente. No permitamos que este desaliento entre, porque entonces sí que va a entrar el espejismo y van a entrar muchas cosas que van a dar al traste con el trabajo que venimos desempeñando habitualmente desde hace ya bastante tiempo. Se trata de, ya por la edad que tenemos, ya sabéis que cuando hemos pasado de los 55 estamos cerca de los 60 o los hemos pasado ya, realmente oportunidades ya hay pocas. Y la que venga va a ser nada más ni nada menos para corroborar o no todo aquello que anteriormente hemos aprendido. Por lo tanto, hemos de estar extremadamente atentos. Si no lo hacemos, bien, pues si no lo hacemos se nos va a tener en cuenta, eso sí que hay que decirlo, y habremos dejado pasar una oportunidad. Así que si presumimos abiertamente de que recorremos el camino de la luz, entendamos que el camino de la luz revela una gloria maravillosa, un mundo arquetípico fantástico, pero que de momento solamente vamos a percibir la ingratitud que hay y sobre todo las enormes dificultades que ello acarrea. Así que confianza, confianza y confianza. Y le dice al discípulo: aprenda del pasado, pero no permita que este pasado lo atrape. ¿Por qué tenemos que aprender del pasado? Pues porque nosotros hemos encarnado con una bolsa llena de unas piedras, la llevamos colgada en la espalda, es la famosa mochila que todos llevamos, aquí el zurrón, que también se puede decir, una bolsa colgada aquí en la espalda, la tengo cogida por los hombros y yo voy caminando y toda mi vida resulta que el referente está ahí, mi mundo emocional, mi mundo mental, mis deseos, mis miedos, mis ambiciones, mis ilusiones, mis falsas realidades de conciencia. ¿Qué supone? Pues que tenemos un equipaje que nos habla del pasado. Claro, el pasado está en la espalda y yo lo que tengo es los pies aquí y ahora. Por lo tanto, ese ejemplo debemos hacer lo siguiente: abrir la mochila y sacar todas las piedras posibles. ¿Por qué? Porque ya no las necesitamos. Y si proceden de una vida anterior y lo reconocemos, hay que solucionar la cuestión. Pero si proceden de esta, ojo a todo aquello que nos apegamos, a todo aquello que nos enganchamos, a todo aquello que permitimos que entre dentro de nosotros y nos genere una expectativa irracional, un espejismo, una ilusión, un maya. No, los pies en tierra, ¿qué quiere decir? ¿Qué abarca mi campo de servicio? La planta de mi pie. Claro, si decimos que mi campo de servicio abarca lo que abarca la planta de mi pie y al mismo tiempo digo que el sendero está donde está la planta de mi pie y que la iniciación me la van a dar donde esté la planta de mi pie y la revelación también, ¿qué quiere decir esto? Pues que allí donde yo me encuentre sirviendo tengo todo lo necesario para revelar la maravilla que esta planta que tenemos aquí en la diapositiva contiene. Dice que la luz de su propia alma lo guíe de una fortaleza a otra y le revele la pureza del móvil que inundará su vida con amor. Yo tengo que decir que, a mí las frases estas del tibetano, en los años que estuve en la escuela arcana, hace ya bastante, realmente la lectura de los libros del tibetano me dio una confianza en su momento maravillosa. Porque esto de que anteponer siempre la luz del alma, ¿y por qué tanto la luz del alma? Porque la luz del alma es la antítesis de la luz de la materia. Le llamamos luz de la oscuridad, pero en el fondo entendamos que para la mente concreta la luz de la materia es lo único que cuenta. Nosotros hemos percibido otra luz que está más allá de la materia. Y el problema que tenemos a veces es convivir con esas dos luces. Apostemos decididamente por la luz superior y entendamos que la luz inferior, la luz de la materia, es una luz circunstancial, necesaria para realizar nuestro servicio, pero no nos identifiquemos con esta luz de la personalidad. ¿Paso a la siguiente diapositiva? ¿Sí? Dice, todo el tema de la revelación, dice 6, todo el tema de la revelación se refiere a la revelación de la luz e implica muchas y variadas interpretaciones de la palabra luz. Concierne al descubrimiento de las zonas iluminadas del ser, que de otra manera permanecen desconocidas y por lo tanto ocultas.
Creamos luz, empleamos luz, descubrimos luces mayores que sirven para revelarnos al Dios desconocido. Es la luz guiadora en nosotros que oportunamente revela esas luces más brillantes que introducen el proceso de la revelación. Como pueden comprender, hermanos míos, hablo en símbolos. Bueno, el maestro siempre habla en símbolos y a veces dentro de los símbolos se percibe con bastante nitidez a quién va dirigido el mensaje. Y hay que decir una cosa, a pesar de que estos libros, voy a decir gracias que estos libros fueron escritos hace tanto tiempo, se da la extraña circunstancia de que en algunos momentos parece que los haya escrito para mí, para este estudiante que os está hablando en este momento, porque plantea enigmas, situaciones que uno pues las mantiene vivas. Por lo tanto, no deja de ser curioso que la luz acabe siempre revelando la luz superior. Y la luz del día a día nos revela la luz del alma. Y la luz del alma, precisamente, se manifiesta, es capaz de transportar la luz del maestro. La luz del maestro y del rayo que nos corresponde. Y en este caso es uno de los grandes instructores, por no decir el más grande, que tiene la jerarquía planetaria, porque es el maestro, el tibetano, el encargado de aportar todo el tema de la enseñanza. Cada maestro ya sabéis que tiene una línea específica y salvo algunas excepciones, casi todos los textos han sido dados a través del tibetano. Lo que pasa es que ha sido dado con diferentes nombres, también hay que decirlo. Dice, todo el tema de la revelación se refiere a la revelación de la luz e implica muchas y variadas interpretaciones de la palabra luz. Concierne al descubrimiento de las zonas iluminadas del ser, que de otra manera permanecen desconocidas y por lo tanto ocultas. Creamos luz, empleamos luz, descubrimos luces mayores que sirven para revelarnos al Dios desconocido. Es la luz guiadora de nosotros, que oportunamente revela esas luces más brillantes que introducen el proceso de la revelación. Como pueden comprender, hablo en símbolos. Bien, vamos a desmenuzar un poquito. Zona con esta luz que tiene la capacidad de descubrir zonas iluminadas del ser. El día que interpretemos que nuestro vehículo emocional no es un enemigo, sino es un correcto aliado para manifestar el potencial del alma, entenderemos que hemos hecho el gran milagro de la transformación. Hemos convertido al mundo emocional, la emoción, el deseo, poco a poco lo hemos convertido en aspiración, y la emoción instintiva la hemos convertido en una clarísima expresión de gozo interno, gozo que está muy alejado ya de lo que eran nuestras reacciones personales anteriormente. Por tanto, entendamos que esa energía emocional ha potenciado algo muy sublime, algo que cuando llegue el momento lo vamos a percibir a través del átomo búdico permanente, pero que de momento, ese nivel que tenemos, la luz ha hecho que nuestro vehículo emocional se ilumine. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sea un obstáculo a la hora de manifestar el pensamiento, es decir, a la hora de manifestarnos las imágenes que proceden del alma vía mente. Para llegar al cerebro deben pasar inexorablemente por ni más ni menos que por el vehículo emocional. Si el vehículo emocional está perfecto, la captación llega directamente a la mente. Lo mismo hablamos de la mente. Si la mente realmente tiene luz, percibirá directamente del alma y la línea, el antakarana directamente hasta el cerebro, será perfecto. Y así tendremos plena constancia de cualquier expansión de conciencia, incluso de la propia intuición. Si este canal no está limpio, no está perfectamente organizado, es decir, si los vehículos de la personalidad no han sido transmutados, transformados y transfigurados por el proceso de la luz, que significan iniciaciones, que significa sendero, que significan crisis, que significan pruebas, que significan revelaciones, expansiones de conciencia, en el fondo servicio, servicio y servicio. Por tanto, entendamos que a la hora de emitir luz, decimos creamos luz, empleamos la luz, claro que la empleamos, y descubrimos luces mayores, las luces de los maestros, de los grandes iniciados, que sirven para revelarnos al Dios desconocido. Claro, toda esta cadena, esta espiral ascendente, este gran figurat que asciende hacia el cielo, este camino hacia la casa del Padre,
en el fondo nos va diciendo que cuanto más pronto nos alejemos del mundo de la materia densa, antes entenderemos el papel que estamos desempeñando. No quiere decir que nos falte ya muy poco para subir a la cima de la montaña, para tener esta comprensión que aquí promete, revelarnos al Dios desconocido, sino darnos cuenta de algo muy importante. Ese Dios desconocido, si aplicamos analogía, sabemos un poquito de la relación del macrocosmos y el microcosmos, nos daremos cuenta que somos nosotros mismos. Por lo tanto, cuanto antes nos demos cuenta de esta realidad, antes encararemos esta etapa de nuestra evolución con mayor gallardía y sobre todo mayor resolución. Nos falta tal vez resolución en estos tiempos. Hablamos de renovación muchas veces, el tema de Acuario, el trabajo número 11 de Hércules, de los cambios, pero estos cambios circunscriben exclusivamente al área más densa. Hay que cambiar profundamente de manera interna. Y los cambios externos son secundarios. Lo importante es lo que hay dentro. Que nos dejemos atrapar por las formas. He cambiado la decoración de la casa y de esta manera como alma me siento mejor. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Uno, cuando ha cambiado como alma, tiene lo necesario a su alrededor para vivir. No hay que buscar cambiar los muebles y esperar que el alma se manifieste después. Debemos ser muy honestos. Fijémonos por un momento en estas 3 plantas, flores que tenemos aquí. Tienen cada una 5 pétalos y fijaos los rayos de luz que están emitiendo. Ahí está el polen, ahí está la oportunidad de convertirse en luz, porque estas plantas están emitiendo una nota vibratoria y vendrá el insecto que venga y hará su trabajo. Creo sinceramente que es una composición floral, no sé si son de una planta, han hecho una fotografía artística o la han retocado, pero el simbolismo es muy claro. Y si hablamos de estas tres flores como átomos simientes, tenemos muchísima información aquí dentro. Es un color amarillo, verdoso, pero hay unas tonalidades de color amarillo casi búdicas y debemos entender lo que se nos está intentando enseñar. Es una composición muy, muy hermosa, la verdad. ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? ¿Sí? Esta ya será la última, llevamos escasos de tiempo ya. C7. Dice, podría decirse que el proceso de llevar luz a los lugares oscuros comprende, lógicamente, 3 etapas. Primera etapa. El principiante y el aspirante se esfuerzan por eliminar el espejismo de su propia vida, empleando la luz de la mente. La luz del conocimiento es el principal agente disipador en las primeras etapas de la tarea, eliminando eficazmente los diversos espejismos que velan la verdad al aspirante. Repito, dice, el principiante y el aspirante se esfuerzan por eliminar el espejismo de su propia vida, empleando la luz de la mente, la luz que únicamente conoce, la mente. Utiliza la razón, utiliza análisis y aquellos que saben de meditación hacen una meditación, tienen el pensamiento simiente, lo consideran, aportan la solución de mantener la atención, la concentración, la meditación y pacientemente esperan en el día a día en el servicio a que se produzca un milagro y os puedo asegurar por experiencia que el milagro viene en forma de revelación. Basta que tengamos el valor, la tenacidad, la voluntad, la decisión personal de enfrentarnos a algo que creamos que es un problema en nuestra vida. Hay que mirarlo desde la perspectiva del alma, desde la perspectiva viviendo en el entrecejo, porque si los problemas los queremos solucionar desde el plexo solar, nos equivocamos y vamos a padecer bastante las consecuencias de este error. Por lo tanto, ascendamos, subamos de punto de vista y una práctica higiénica muy importante. Cambiemos todo lo caduco por algo mucho más elevado. Sustituyamos una cosa que nos sirve por otra que nos puede aportar mucha luz. Dice, el principiante y el aspirante se esfuerzan por eliminar el espejismo de su propia vida, empleando la luz de la mente. La luz del conocimiento es el principal agente disipador en las primeras etapas de la tarea, eliminando eficazmente los diversos espejismos que velan la verdad al aspirante. Hay que decir que la búsqueda interna lleva aparejado ni más ni menos la necesidad de encontrarnos con cara a cara, ser conscientes de aquellas limitaciones
que nos llevan de cabeza en tanto y en cuanto nos llevan a un callejón sin salida. ¿Cómo sabemos que es un callejón sin salida? Pues porque cada vez que intentamos perseverar en una línea, nos encontramos con una barrera. Le podemos llamar ilusión, le podemos llamar espejismo, le podemos llamar maya, ya sea para el vehículo mental, el vehículo emocional o el vehículo físico etérico. Pero entendamos que estas limitaciones siempre son el preludio de una gran revelación. Hay que ser muy sincero, no creernos absolutamente nada, no ser estrictamente mentales, como a veces recomendamos, sino entender que hay una parte que la mente concreta no puede captar. Por lo tanto, la meditación esotérica es la herramienta que está mandada por la jerarquía para hacernos más llevadero el sendero, y además la meditación esotérica lo que hace es que nos convierte en investigadores, y aquello que realmente no hemos percibido no tenemos por qué incorporarlo, por mucho que lo diga otro, por mucho que las enseñanzas del maestro tal o del maestro cual. Si uno no ha reflexionado, no lo ha trabajado, no lo experimenta y cada día lo va implementando, lo va aplicando de forma clara, realmente no podemos hablar ni de conocimiento ni de luz. Es una falacia, eso es un espejismo, eso es una ilusión, eso genera maya, desvitalización del vehículo etérico. Por lo tanto, si queremos trabajar la luz del conocimiento, debemos de saber de antemano que puede disipar todas las dificultades que tenemos, pero también debe manifestar a través de nuestro vehículo físico una vitalidad increíble, porque el vehículo etérico es el mecanismo del alma en estos planos de manifestación karmática. El que realmente va a aportar la vibración es nuestro vehículo etérico, no lo olvidemos. Somos un cuerpo de energía que debemos respetar, porque a través de los chakras, de esos puntos de luz, de esas antenas, vamos a emitir una nota radiatoria que va a afectar los éteres del lugar en el que nos encontremos. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra. Y aquí tenemos una planta que yo no he visto nunca, que parece que se cierra y se abra, y que tiene precisamente esta parte inferior abierta con la intención de que venga algún insecto a libar. Es muy curioso el color que tiene una forma muy muy específica, y cómo la naturaleza se reviste de cosas sencillas para hacer su trabajo de manera muy inteligente. Se ve el trabajo de los ángeles de un desarrollo bastante elevado, de hacer una cosa aparentemente tan sencilla, tan insignificante, y sobre todo una forma profundamente efectiva. Ojalá la búsqueda de la luz pueda posibilitar de que nuestros vehículos se refinen al extremo, que prácticamente sean inapreciables, que solamente revelemos la luz del alma. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, pero la próxima sesión vamos a empezar por esta. Dice 2. El aspirante y el discípulo trabajan con la luz del alma. Esta es la luz de la sabiduría, resultado de la interpretación de una larga experiencia, que afluye y se mezcla con la luz del conocimiento. Tercero, el discípulo y el iniciado trabajan con la luz de la intuición, mediante la fusión de la luz del conocimiento, luz de la personalidad, y la luz del alma o la luz de la sabiduría. Dice, la luz es vista, conocida y captada. Esta luz apaga las luces menores por medio de la radiación pura de su poder. Así que tenemos la luz del conocimiento, la luz de la mente concreta, que poco a poco se va manifestando. Cuando manifestamos tímidamente el alma, empezamos a tener atisbos de intuición, tenemos la luz de la sabiduría. Y cuando ya realmente tenemos el mecanismo de respuesta integrado, tenemos los 3 vehículos de la personalidad plenamente integrados, y empezamos a aventurarnos en la parte más abstracta, empezamos a percibir ya atisbos claros de intuición. Prácticamente ya la mente no interviene para buscar la luz, sino que es un canal perfecto de esa misma luz, que viene ni más ni menos del plano búdico, de lo que es el átomo búdico permanente en este sentido. Por lo tanto, hablemos ya de luz de la intuición, característica prerrogativa de los iniciados. Nuestra meta en estos momentos es manifestar la luz del conocimiento y la luz de la sabiduría, y sobre todo tener en nuestra agenda preparado una página para el día que la luz de la intuición se manifieste. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos veremos en la próxima sesión.